Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar un nuevo video para ver el método de integración numérica denominado cuadratura de Gauss. Previamente vamos a recordar los métodos que hemos visto hasta el momento, denominados de Newton Cotes, en los cuales podíamos plantear la integración numérica de una función, planteando un polinomio de primer grado que unía, o sea, una recta que unía los puntos del intervalo, o un polinomio de segundo grado eh, para mejorar la precisión. Lo que vemos es que si la función que queremos integrar tiene cierta curvatura, con un polinomio de primer grado estamos cometiendo un error apreciable donde vemos el área que se encuentra fuera del área rayada y lo podemos disminuir planteando un polinomio de orden superior. Eh, Estos métodos que vimos hasta el momento, como el método del trapecio o los métodos de Simpson, tienen ciertas restricciones. Una es que los valores tienen que estar igualmente espaciados de la función y los puntos son predeterminados o fijos. Vamos a ver de qué otra manera podemos mejorar la precisión de los métodos de integración eh, sin tener en cuenta este tipo de restricciones. Método que planteamos es el de cuadratura de Gauss, y lo que plantea Gauss es tomar puntos de la función que estén situados en otra parte del intervalo para optimizar el cálculo del área. Como podemos ver, si los puntos los ubicamos en puntos intermedios de la función, podemos minimizar el error que estamos cometiendo al realizar la integral y mejorar la precisión del método. Entonces, en el método de cuadratura de Gauss, las condiciones es que se quita la restricción de los puntos fijos y de esta manera se equilibran los errores positivos y negativos. El planteo de Gauss, de cuadratura de gaussiana, consiste en reemplazar la integral definida de la función f de x diferencial de x por una sumatoria de coeficientes denominados pesos por los valores de la función en los puntos x0, x1 hasta xn. Entonces la pregunta es decir, ¿podremos encontrar o existirán valores de los coeficientes de peso y de los puntos de integración x0, x1, xn tal que la integración se pueda realizar con mayor precisión? Bueno, la respuesta es sí, y vamos a ver ahora cómo podemos hallarlos. Entonces, como decíamos recientemente, el método de cuadratura gaussiana consiste en determinar los pesos y los puntos de integración de forma optimizada para mejorar la precisión del cálculo de la integral numérica. Lo que nos asegura este método es que con n más 1 puntos se obtiene una integración exacta de un polinomio de orden 2n más 1. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo utilizo, como tengo acá, 2 puntos, la fórmula de Gauss, de cuadratura gaussiana para 2 puntos, vamos a obtener una precisión de una integral exacta hasta un polinomio de tercer grado. ¿Sí? Sería n se reemplaza por 1, entonces tenemos el método de cuadratura gaussiana de 2 puntos, nos garantiza un resultado exacto hasta un polinomio de tercer grado. Lo que tenemos que hacer para plantear el método es reemplazar el intervalo de integración a y b por menos 1 y 1. Y en este caso, si vamos a plantear un polinomio de tercer grado, necesitamos 2 puntos para que el resultado sea exacto como hacíamos recién. Entonces, la nueva integral que vamos a plantear entre menos 1 y 1 de la función f de x diferencial de x va a ser aproximadamente igual a c0 por f de x0 más c1 por f de x1. Colocamos aproximadamente igual porque si la función que tenemos acá es un polinomio de orden de grado mayor a 3 o otra función que tenga otro tipo de forma, puede ser que la integral no sea exacta, sea aproximada.
si es la función que queremos integrar son polinomios hasta tercer grado, con la integral de Gauss de 2 puntos, esto sería una igualdad. Entonces las incógnitas que tenemos, en este caso son 4. Los pesos, los coeficientes C0 y C1 que se denominan pesos, y los puntos de integración x0 y x1. Entonces, como tenemos 4 incógnitas, tenemos que ser capaces de generar un sistema de ecuaciones no lineales conformado por 4 ecuaciones para poder encontrar cuáles son los valores de los coeficientes de peso y de los puntos de integración óptimos para este método. Entonces, vamos a tomar, como tenemos 4 incógnitas, vamos a considerar un polinomio de tercer grado, que es el de mayor grado que nos garantiza Gauss para tener una integral exacta, en el caso de 2 puntos de integración. Y vamos a ver cómo podemos plantear las condiciones que tenemos que plantear para poder hallar los valores de C0, C1, X0 y X1. Bueno, entonces, hemos dicho que vamos a realizar la integral entre menos 1 y 1 de f de x, y esa integral va a tener que ser aproximadamente igual a, o igual en nuestro caso, a C0 por f de x0 más C1 por f de x1. Para lograr la igualdad, entonces vamos a plantear, vamos a reemplazar a la integral de f de x por el polinomio de x de orden 3 de la siguiente forma, como 1 más x cuadrado más x cubo. Entonces lo que vamos a plantear es la igualdad de esta integral para cada término del polinomio. De esta forma vamos a plantear un sistema de 4 ecuaciones integrales en los cuales se tiene que corroborar las siguientes igualdades, ¿no? En el caso de la integral de menos 1 y 1, de 1 por diferencial de x, esta integral es igual a 2 y tendrá que ser igual a C0 más C1, dado que f de x0 y f de x1 valen 1. En el caso de la integral entre menos 1 y 1 de x, diferencial de x, esta integral vale 0, y esto tendrá que ser igual a C0 por x0 más C1 por x1. Y lo mismo con x cuadrado y con x cubo. Entonces, si resolvemos este sistema de ecuaciones que tenemos aquí, obtenemos los valores de los coeficientes de peso y los puntos de integración para el método de Gauss de 2 puntos. En este caso, los coeficientes de peso C0 y C1 tienen el valor igual a 1, y x0 y x1 valen menos 1 sobre la raíz de 3 y 1 sobre la raíz de 3 respectivamente. Entonces, con estos parámetros podemos plantear la resolución de la integral de Gauss de 2 puntos. Acá lo que podemos ver es que podemos considerar la integral de Gauss para más puntos y cómo sería en este caso el cálculo de los coeficientes de peso y los puntos de integración, ¿sí? El primero es el de 2 puntos, que vimos recién cómo se determinaba. Y lo que podemos apreciar acá es que el error de truncamiento está en términos aproximadamente de la derivada cuarta de epsilon, que acuérdense que epsilon es un valor que está dentro del intervalo de integración, ¿sí? En este caso el intervalo de integración estamos considerando entre menos 1 y 1, ¿sí? Podemos mejorar la precisión utilizando un método de Gauss de 3 puntos. En este caso tenemos los coeficientes C0, C1 y C2 y los puntos de integración x0, x1, x2, y el error de truncamiento ya está en orden de la derivada sexta de la función valuada en sí. Y así podemos seguir aumentando la precisión del método, aumentando los puntos hasta, tenemos en este caso hasta 6 puntos, donde el error de truncamiento está en términos de derivada decimosegunda de epsilon. O sea que directamente con estos coeficientes tabulados podemos directamente plantear el método de integración y resolver la integral con una alta precisión. Entonces vamos a ver en qué consiste la transformación del intervalo de integración.
Nosotros tenemos una función de partida que queremos integrar entre a y b de f de x diferencial de x. Entonces, para aplicar el método, lo que tenemos que hacer es transformar esta integral, que es nuestro problema a resolver, en la integral entre menos 1 y 1 de una función g de t diferencial de t. Lo que estamos planteando es que tenemos que hacer una transformación, un cambio de variables para poder aplicar cuadratura gaussiana. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para obtener la nueva función g de t diferencial de t? Entonces, lo que planteamos es una relación de proporcionalidad entre x y t y los intervalos a para menos 1 y b para 1. Entonces, realizando esta proporción de que t menos menos 1 es a 1 menos menos 1, los intervalos de integración, esto tiene que ser igual a x menos a sobre b menos a. De acá podemos, con esta proporción, podemos hacer la transformación y despejar x y calcular el diferencial de x. De esta manera, a través de esta relación de proporciones, podemos obtener el valor de x como un medio de t por b menos a más b. Esto es simplemente los intervalos de integración a y b. Lo que hacemos es reemplazarlo en esta expresión. En el caso del valor que multiplica la incógnita a la variable independiente t, como b menos a, sería el coeficiente que multiplica t, y la sumatoria de a más b, el término independiente, obviamente todo esto dividido por 2. Si diferenciamos esta expresión, nos queda que el diferencial de x va a ser igual a un medio de b menos a por diferencial de t. Entonces, simplemente haciendo esta transformación para poder plantear el método de integración de Gauss, reemplazando a x por las expresiones que obtenemos aquí, podemos realizar el cálculo de la integral. Obviamente que una vez que tenemos hecha la transformación de f de x a la integral de g de t, de diferencial de t, no vamos a realizar la integral directamente como está planteada, sino que reemplazamos esta nueva integral por la sumatoria de los pesos por los puntos de integración. O sea que ahora vamos a ver con un ejemplo cómo podemos hacer eso. Previamente vamos a ver el error del método de cuadratura gaussiana, en este caso generalizado, para n puntos. El mismo se puede determinar como 2 por 2 elevado a la 2n más 3 por n más 1 factorial elevado a la cuarta sobre 2n más 3 por 2n más 2 factorial, todo esto elevado al cubo, por la derivada 2n más 2 de psi. N es el número de puntos menos 1 de integración, y la derivada 2n más 2 de epsilon es la derivada 2n más 2n ésima de la función después del cambio de variables con epsilon localizado en un lugar del intervalo desde menos 1 y 1. Es decir que para calcular el error tenemos que plantearlo con el intervalo entre menos 1 y 1 y n reemplazarlo por n menos 1 puntos de integración. Es decir, en el caso de cuadratura gaussiana de 2 puntos, n en este caso sería igual a 1. Tomar el valor a 1. Si hemos utilizado 3 puntos de integración, n sería 2 y así sucesivamente. Bueno, vamos a plantear un ejemplo para poder determinar cómo se aplica el método de cuadratura gaussiana. Vamos a considerar esta función f de x, un polinomio de quinto grado, el que vamos a querer integrarlo entre x igual a 0 y x igual a 0,8. El valor exacto de esta integral, si hacemos la integración de este polinomio, es 1,640533. Esto nos va a servir de referencia después para poder ver el error relativo que tenemos entre el método de cuadratura gaussiana y la integral analítica exacta. Como podemos ver,
Gauss nos garantiza que si aplicamos el método de dos puntos, la integración de un polinomio sería exacta hasta el grado 3. Como acá tenemos hasta grado 5, va a haber un error, el método de Gauss no va a ser exacto y vamos a ver qué error cometemos. Pero bueno, para poder aplicar el método, lo que tenemos que hacer es la transformación, pasar de f de x a g de t. Entonces para ello, recordemos que a en este caso va a ser 0 y b va a ser 0,8. Recordamos las expresiones de x como b más b menos a por t sobre 2. Si reemplazamos los valores de a y b, esto quedaría como x igual a 0,4 más 0,4 de t. Y si diferenciamos esta expresión, el diferencial de x será igual a 0,4 por diferencial de t. Entonces, la integral de entre 0 y 0,8 de este polinomio, esta función f de x polinómica por diferencial de x, será igual a esta integral entre menos 1 y 1 de esta g de t, donde hemos reemplazado, donde tenemos x, hemos reemplazado por t, y el diferencial de x por diferencial de t. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora no es resolver la forma analítica de esta integral, sino es plantear el cálculo de la evaluación de esta función g de t por los puntos de integración multiplicados por los coeficientes de peso. Entonces, recordando lo que dijimos recién, hemos reemplazado a x por t con esta transformación. Hemos pasado de esta integral de entre 0 y 0,8 de f de x, diferencial de x, a esta integral entre menos 1 y 1 de g de t por diferencial de t. Hemos transformado la función f de x. Y lo que tenemos que hacer es reconocer que g de t es la función que tenemos aquí, ¿sí? Que es f de x transformado, reemplazando a x por esta relación que tenemos acá, y el diferencial de x por esto. Es decir, que se le suma, se agrega a g de t el coeficiente 0,4 que sale del diferencial. Todo eso va a ser la función g de t. Y esto vamos a calcular la integral como C0 por g de t evaluado en 0 más C1 por g de t evaluado en T1. Esto no es más que reemplazar los coeficientes de peso, C0 y C1 que valen 1, y hacer evaluar la función g en menos 1 sobre raíz de 3 y 1 sobre raíz de 3. Con eso vamos a hallar cuál sería el valor aproximado de la integral. Bueno, entonces vamos a hacer es reemplazar en la función g de t los valores de los puntos de integración multiplicados por los coeficientes de peso y sumarlos. Acá lo que podemos ver es ya cómo nos queda cada término al haber hecho el reemplazo y la multiplicación por el coeficiente de peso. Y obtenemos, si comparamos el valor analítico con el valor por cuadratura gaussiana de dos puntos, vemos que tenemos una diferencia de un 18,2% entre el valor real y el aproximado. ¿Cómo podemos mejorar este valor que hemos obtenido? Bueno, si recordamos lo que vimos sobre los métodos de cobertura gaussiana, el método de cobertura gaussiana tiene un error de truncamiento, el de método de dos puntos, un error de truncamiento en la derivada cuarta de la función, o sea que nos garantiza hasta un polinomio de tercer grado un valor exacto de la integral. Como la función que estamos integrando es un polinomio de quinto grado, tenemos que aumentar la precisión del método, y en este caso, si vamos a probar con un método de Gauss de 3 puntos, donde el error de truncamiento es de la derivada sexta de la función. Entonces, en ese caso, tendríamos que obtener un valor exacto de la integral. Vamos a demostrarlo. Bueno, entonces vamos a
plantear el método de cuadratura de Gauss de 3 puntos. La integral quedaría entonces igual, en este caso, a C0 por G evaluada en T0 más C1 por G evaluado en T1 más C2 por G evaluado en T2. Serían los pesos y los puntos de integración de Gauss. Para este caso de método de Gauss de 3 puntos, los coeficientes de peso toman estos valores y los puntos toman estos valores. Recordemos que los puntos de integración siempre están entre -1 y 1, por eso vamos a tener valores que van a estar entre esos valores que no van a superar el valor de 1 y -1. Entonces lo que tenemos que hacer es, si reemplazamos estos valores en la función g de t, obtenemos estos términos y vemos que obtenemos una sumatoria donde el valor de la integral es idénticamente igual al valor obtenido analíticamente. Entonces vemos que la potencia que tiene este método, que nos permite solamente evaluar en la función transformada los puntos de integración y multiplicarlos por los coeficientes de peso, obtener una alta precisión en la integral aproximada, numérica. Bueno, vamos a hablar un poco de el error del método de cuadratura gaussiana, cómo determinarlo de una manera similar a lo que se planteaba para los métodos del trapecio y de Simpson. Una expresión para el método de Gauss, para estimar el error, es esta que tenemos aquí, que estamos viendo, donde tenemos un coeficiente que multiplica a la derivada de la función. Todos estos valores están en términos de n, tanto el coeficiente, cociente en términos de n y el valor de la derivada, donde ese valor de n es la cantidad de puntos de integración menos 1. Entonces, si, por ejemplo, como hicimos primero el método de Gauss de 3 puntos, de 2 puntos, n tendría el valor de 1, ¿no? Sería 2 menos 1. En el caso de 3 puntos, n tendría el valor de 2. Y lo que tendríamos que hacer es reemplazar el valor en el caso de el método de cuadratura gaussiana de 2 puntos, como vamos a analizar acá, en este ejemplo que vamos a ver. Vamos a considerar el error en el método de cuadratura gaussiana de 2 puntos, dado que en el de 3 puntos, para esta función que hemos tomado como ejemplo, bueno, el error es nulo, ¿no? Nos da un valor exacto. Entonces, en este caso, para el caso de cuadratura gaussiana de 2 puntos, nos quedaría que sería, en el caso de la derivada, acá reemplazamos f por g para hacer referencia a que la derivada la tenemos que plantear en la función transformada. Esto es importante, un punto a tener en cuenta, que cuando queremos evaluar el error en cuadratura gaussiana, lo tenemos que tomar para hacer la derivada en la función que hemos transformado en términos de t. Entonces sería, para el método de cuadratura gaussiana de 2 puntos, la derivada cuarta de g evaluada en psi. Psi se encuentra en el intervalo entre -1 y 1. O sea, estamos trabajando con la función transformada. Y para acotar el valor máximo de esta derivada, tenemos que calcular el máximo del módulo de g de psi entre -1 y 1. Recordemos que g era este polinomio de quinto grado transformado, y el valor de la derivada cuarta de este polinomio nos da este valor, esta función en términos de t, que es una función lineal. Si graficamos este valor entre -1 y 1, vemos que para -1 tenemos el valor máximo en módulo de la derivada cuarta, que si tomamos ese valor en módulo sería 221,184. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar en la ecuación del error el valor
esta cota máxima y calcular también los coeficientes que se encuentran multiplicando al valor de la derivada cuarta para poder obtener el error. Bueno, recordamos la expresión del error, recordamos el valor para el caso nuestro de la derivada cuarta, el módulo del valor máximo de la derivada cuarta. Reemplazamos los valores en términos de n y efectuamos el cálculo y nos da que el error máximo que vamos a cometer, que podemos cometer con este método es de 1,638. Este valor tiene que ver con un valor máximo que podemos llegar a cometer con el método de cobertura gaussiana de 2 puntos. Bueno, con esto vamos, para concluir el video, a hacer un repaso de lo visto sobre el método de cuadratura gaussiana. Recordamos que el método consiste en reemplazar la integral por una sumatoria de productos de unos coeficientes que llamamos coeficientes de peso por unos valores de la función valor de unos puntos de integración. Recordemos que estos puntos de integración lo que se buscan es que estén ubicados eficientemente para minimizar el error del cálculo de la integral. Lo que vimos nuevamente, cómo poder determinar los valores de los coeficientes de peso y los puntos de integración. Acá recordamos la tabla esta, donde nosotros vimos cómo se determinaban para el caso de 2 puntos, y bueno, acá tenemos para otros casos de más puntos de integración, donde podemos observar cómo aumenta la precisión del método en función del error de truncamiento, ¿sí? Recordamos que para el método de 2 puntos vamos a tener el error de truncamiento en términos de la derivada cuarta, en el método de 3 puntos en función de la derivada sexta de la función. Recordemos que esta función es la función transformada, ¿sí? Y bueno, vemos cómo aumenta de manera extremadamente importante la precisión al aumentar la cantidad de puntos. Y continuando con el repaso de lo que hemos visto, es importante, una vez que tenemos la integral que queremos resolver, para aplicar el método lo primero que hay que hacer es la transformación de los límites de integración, y lo que nos va a llevar que también tenemos que transformar a f de x en una g de t por diferencial de t. Recordamos que para hacer esta transformación vamos a tener que emplear x con esta ecuación para poder transformarla en términos de t, y el diferencial de x nos quedará de esta forma, ¿no? Esto siempre, al margen de la cantidad de puntos de integración que utilicemos, esta transformación es siempre la misma, es independiente de eso, así que los pasos serían: primero hacer la transformación de la función a integrar mediante estas expresiones, y luego, en función de la cantidad de puntos que querramos tomar, hacer la sumatoria del producto de los pesos por los puntos de integración valuados en la función transformada. Y bueno, de esa manera obtenemos el cálculo de la integral por método de cuadratura gaussiana. Y por último, si queremos determinar el error que estamos cometiendo, con esta expresión podemos tener una estimación del error que estamos cometiendo con el método de cuadratura gaussiana para la cantidad de puntos que querramos utilizar. Bueno, esto ha sido todo. Espero que haya sido clara la explicación sobre el método de cuadratura gaussiana y las consideraciones que hemos tomado para poder aplicarlo. Y les dejo acá las referencias que he utilizado para hacer este video. Muchas gracias.